Bien, vamos a ver otro tipo de gestión. Vamos a ver el tipo de las tasas de interés. Un tema muy apropiado pues para lo que estamos viviendo en esta crisis del COVID-19. Ustedes han visto la semana pasada el Banco de la República bajó las tasas de interés de referencia. Ujú. Las bajó al 3,75%. Bajó aproximadamente 50 puntos básicos, que eso se va a ver traducido en que las tasas de interés de los créditos van a empezar a ir bajando. Eso para que la economía se reactive. Hoy leí una noticia en la República que decía que las personas que están inscritas en la ANDI, pues los grandes industriales, quieren que los bancos le congelen la deuda por este año, tema de capital. Bruce, que es el gerente del ANDI, dice que la deuda de las grandes empresas de este país, de los industriales del país, suma aproximadamente 500 billones de pesos. Y que lo que tienen que pagar de capital este año en el servicio de la deuda, solo en capital, son 80. Entonces, lo que le están pidiendo al Banco de la República y al gobierno es que que las empresas que están asociadas a la ANDI no paguen el capital que den de esos créditos, sino que solamente paguen intereses de este año y que ese capital lo tiren al final del crédito. Así con eso las empresas podrían pagar la nómina con tranquilidad, poder seguir invirtiendo y seguir generando empleo. Porque si las Mm. empresas, como van las cosas, paramos 2 meses, van a haber muchas empresas que se quiebren. Entonces a este señor le preguntaban que cuál es el gran riesgo del sistema financiero. Y él decía que el gran riesgo es que las empresas quiebren. Y tiene toda la razón, porque si las Ujú. empresas quiebran, pues obviamente no van a tener cómo pagarle al banco y el banco va a tener que provisionar esa cartera y la va a tener que castigar y eso serían pérdidas para el banco. Entonces, como siempre, todos los días sale mucha información sobre esta crisis y siempre es bueno estar mirando ahí la República, portafolio, cualquier cosita y aprovechar el WhatsApp, duditas, cosas que nos sirvan. Muy bien, Listo, entonces pues. en el primer bloque vamos a ver la gestión de riesgo de tasa de interés. En el segundo vamos a hacer un taller. El taller va a ser en parejas y es para entregar el jueves. Hoy miramos pues cómo estén de trabajo y negociamos. Por el momento vamos a ver una teoría. Muy bien. Entonces, este es un gráfico de tortas de los derivados que se hacen a nivel mundial. Estos datos son de hace un par de años y uno pensaría que, que la proporción más grande se la llevan las tasas de cambio y en la realidad son las tasas de interés, los derivados de tasa de interés. Cubrir los créditos que están a tasa variable. Ese es ese es el Pareto en los derivados que se hacen a nivel mundial. Después le sigue la tasa de cambio, otros, el tema de commodities y equity, que son acciones, el cubrimiento de acciones, que también lo vamos a ver. Entonces, como tal, cubrir las tasas de interés es súper importante. Vean este gráfico. Este gráfico es actualizado hasta marzo del 2019, hace un año exactamente. Y las tasas de interés de la Fed, que es el Banco de la República allá en Estados Unidos, están al 2,5, perdón, al 1,75 y 2%. Si uno actualiza este gráfico, ya están por los lados del cero. Y si ustedes ven acá, cuando ocurrió la crisis financiera del 2007, la tasa de interés, por eso fue una de las causantes de la crisis, que la tasa de interés estaba muy alta. Caja se tildó. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, ya. Sí, ya me salió un mensajito que conexión inestable. Este gráfico que vemos acá es la tasa de interés de la Fed en Estados Unidos. Si ustedes ven acá, en el 2006 tocó un pico del 5,25% y ahí fue cuando la crisis financiera del 2007. ¿Qué hizo la Fed? Rápidamente bajó la tasa de interés casi al cero y estuvo en Ujú. el cero al 0,25% desde el 2008 hasta el 2015. Y esa fue la época donde el dólar estuvo por lado de 2.000 pesos. Cuando el Banco de la República de Estados Unidos subió las tasas, empezó a salir capital de Colombia, de los países emergentes. Y eso hizo subir el dólar hasta por los lados
de 3.200. Y de 3.200, 3.300, esta nueva crisis que dará en los libros del COVID-19 hizo que el dólar más el tema del petróleo subiera hasta los 4.000. ¿Sí o no? Entonces, esta línea del cero otra vez la estamos viviendo en el mundo. Las tasas de interés en Estados Unidos están cercanas al cero. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? No, No. profe, que Lina tiene problemas. Ok. Que, mm, que por favor, dele duda a ver si se conecta rápido. Pregunta para todos. Alguien que me diga por qué el Banco de la República de un país baja las tasas de interés. Para regular la economía, ¿no? Pues Muy y que bien, las Juan. personas accedan más a créditos. Correcto. Ujú. Pregunta para todos. ¿Qué es una tasa de interés? Es lo que un banco cobra por, Ujú. pues, una Comprar la rentabilidad plata. que le, Sí. sí, por prestar la plata. Muy bien. Muy bien, Juan. Es lo que te cobran por prestarte una plata. Es decir, la tasa de interés, en términos prácticos, es el costo del dinero. Ujú. ¿Sí o no? Si yo tomo un crédito hipotecario, ¿cuánto es la tasa? ¿Cuánto es el costo del dinero aproximadamente? Aproximadamente un 10%. Si tomo una tarjeta de crédito, aproximadamente un 25%. Y si tomo un pagadiario, Muerte fija. ¿sí o no? Es un 20% mes vencido, que eso llevado en términos efectivos anuales debe ser una cosa loca. Em, Fácilmente puede ser casi como 160% o algo así. Sería una cosa impresionante. ¿Sí o no? ¿De qué depende el costo del dinero? Juan Pablo, ¿de qué depende el costo del dinero? Pues las tasas de interés, de lo que tenga el Banco de la República, las tasas de interés de cada banco, Esa es una. no. Y dependiendo de que, en qué se va a invertir, porque no son las mismas, el mismo costo para todos los préstamos. O sea que depende del riesgo. Es decir, ¿por qué le prestan a uno barato en un crédito hipotecario? Porque tiene una garantía real, que es la hipoteca, es el inmueble. Uno, ¿por qué le prestan tan caro una tarjeta de crédito en un crédito de consumo? Porque no, hay un pagaré, pero ese pagaré, pues, es duro, pues, es una deuda de 2 millones. Un abogado por 2 millones que va a ir a pelear, ¿sí o no? Depende mucho del riesgo. Pero espere, claro, tirón, no marica. Oiga, si yo soy dorado. Oiga, que si yo. Oye, ¿a quién van a matar? Uy, sí, sí. Me asusté, Juan. Mm. Muy bien. Entonces, el costo del No, dinero. espera un momentico, que ya casi acabo lo que estabas copiando. Ah, bueno, perfecto. Un momentito. Sí, las tasas de interés. Y gracias, Juli, por decirme que estás copiando. Me hace sentir bien, ¿sí o no? Sí, profe, Claro. de todas las clases. Eso está bien. Pues el hecho de que no lo digamos no significa que no copiemos. Eso, Juan. Es verdad, es verdad. Ya. El gran determinador de la tasa de interés es la inflación. Pues, ¿de qué depende la inflación? Pregunta, ¿la subida del dólar genera inflación?
Eh, ¿Qué es la inflación, Juan? la inflación, sé cómo se lo explico. Es algo que provoca un desequilibrio en la economía, ¿no? Es un desequilibrio en la economía Subida de si de precios. pronto hay, pues si hay mucha producción o si hay mucha demanda. Muy bien. Luisa, ¿qué piensa que es la inflación? Profe, es el aumento en los precios. Genial. ¿Y porque tiene que hablar así tan creída? Cierto, qué horror. Ay, no, de puta. Así hablo yo. Se le aumentan los La precios. próxima copia, la Ay, próxima. gordo, eso no aumentan los precios. Normalmente se mide a través de una canasta de bienes, ¿sí o no? Y de servicios. ¿Qué va a pasar en Colombia? ¿Esa subida del dólar genera inflación? ¿Ustedes qué creen? Claro. Sí, Sí, Claro. La claro. respuesta es sí. Entonces, Sí. ¿por qué? Porque si usted va a comprar un auto o va a comprar una nevera, un Ujú. celular, estas tres cosas normalmente les llaman bienes durables o un apartamento. Lo más seguro es que suba porque están atados al dólar, ¿sí o no? Muchos de ellos son importados. Pero Profe, pero, o sea, si en este momento el banco baja las tasas, es bueno hacer un préstamo, ¿no? es bueno siempre y cuando, Juan, esa es una regla de oro de oro para nosotros los financieros, ¿sí o no? Ujú. Mm. Si usted invierte en un proyecto que genera una TIR superior, teclita de superior esta, a ese costo del dinero, a esa tasa de interés, vale la pena. Pero ¿qué pasa en estos momentos? Que las empresas y las personas no van a encontrar proyectos que sean atractivos. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo, vamos a vivir es una caída de la demanda. Es decir, como lo que va a suceder es que mucha gente va a quedar desempleada, a muchos les van a bajar los salarios, y van a pasar muchas cosas desagradables, pues va a haber una caída de la demanda, del consumo. Entonces, el Banco de la República, a pesar de que su objetivo es que la inflación no aumente, le tocó bajar la tasa de interés porque necesita reactivar la economía. Porque si no se reactiva la economía, el impacto es mucho más grande. Entonces, eso en otro contexto, el banco no hubiera bajado las tasas, pero como todos los países del mundo están tomando decisiones que nunca habían tomado, nosotros lo vimos la semana pasada. Estados Unidos, el plan de estímulos cuesta la bobadita de 8.000 billones de pesos. Es una cosa exponencial. Lo dije yo ahorita, la deuda de las empresas que están en la ANTI suman 500 billones de pesos. Es decir, usted paga con la plata que el plan de estímulos en Estados Unidos, usted paga la plática de la ANTI y le quedan 7.500 billones. Es una cosa loca, ¿no? Sí. Que nunca se había dado eso. Estamos viendo políticas monetarias que prácticamente no se habían visto desde la Gran Depresión de 1929. Es decir, es algo histórico. A ninguno de nosotros nos tocó ver esta crisis, pues si uno la ve en clase y todo el cuento. Hoy estamos viviendo un momento histórico. Entonces, Juan, es claro este principio. Sí, señor. Es decir, si a mí el banco me presta el 2% mensual, o póngale a una empresa le presta el 1%, y puede comprar una máquina y vender y recuperar esa inversión, pues vale la pena. De lo contrario, ¿qué hacen las empresas? No invierten. ¿Qué van a hacer las empresas este año? Si no les congelan las deudas y todo el cuento, no van a poder invertir. Porque estamos hablando de que se les van a ir casi 2 meses de ventas.
Ujú. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Se dice que una empresa, un dato de lo que estamos viendo actualmente, si una empresa no genera ingresos, se dice que tiene para pagar sus costos y sus gastos máximo 2 meses. Mm. Si la crisis supera 2 meses, ahí es cuando las empresas se materializa un riesgo que vamos a ver en clase, el riesgo de liquidez, que es el que estamos viviendo hoy. ¿Cuál es el riesgo de liquidez? En que a usted no le entran recursos porque no vende, pero tiene que pagar la nómina, los proveedores, Ujú. eh, los créditos, etcétera. Entonces, lo que estamos viviendo hoy es un riesgo de liquidez por lo que los banqueros que les tocó dar, para que ese riesgo de liquidez no sea tan fuerte. A casi todas las empresas le están dando 3 meses de gracia. Pero qué están pidiendo los industriales? Que sean 9 meses. No es que les regalen pues lo que deben, sino que simplemente que no lo tengan que pagar este año. Ujú. ¿Es claro? Sí. Juli, ¿es claro? Sí, señor. Muy bien. Entonces, volvemos aquí a esto. Entonces, volvimos a un mundo donde las tasas de interés están en mínimos históricos. Esta es una gráfica de septiembre del 2017, la IBR, que la vamos a ver también. Vamos a entender qué significa y cómo funciona. ¿Alguien sabe qué es la IBR? Creo que de pronto la vimos en planeación. La IBR es el índice bancario de referencia. Ya vamos a mirar cómo funciona. Esta tasa de interés a 3 meses está por el lado de 3,40%. Es decir, ha bajado casi el 50% desde 2017. ¿Dónde se puede ver este tema de las tasas? En el informe de la vivienda. Acá, por ejemplo, en ese momento estaba el 730, la IBER a un mes, a 3 meses, a 6, la ETF, y esto valía una VR. Ahorita miramos a cómo están hoy. Y esta que llaman acá curva swap IBR es la curva para uno cubrir, para hacer forward de tasa de interés. Ya lo vamos a ver. Entonces este gráfico también, 2017, el Banco de la República estaba al 7,75 y ya está al 3,75. Es decir, bajó 400 puntos básicos. Ahí vale la pena también volver a ver este concepto. ¿Qué son 100 puntos básicos? Nuevamente, esta es la abreviación. 100 puntos básicos, ese es el 1%. Entonces, la tasa del Banco de la República, la que llaman la tasa Banrep, estaba en el 4,25 y la bajó a 3,75. Entonces, uno cómo expresa esta caída, la expresa de la siguiente forma. El titular de prensa diría, el Banrep bajó la tasa de intermediación. ¿Cuántos puntos básicos?
50. Muy bien, Juan. 50 puntos básicos. Así lo leería uno. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Juan. Los bancos comerciales, viendo estas tasas, ellos eligen entonces a qué tasa pueden entregar para cada uno de los productos dependiendo pues el riesgo. O sea, la pregunta es, como decía Juan Manuel, ¿es viable sacar un crédito de vivienda en este momento teniendo en cuenta que ellos pueden bajar más la tasa o esos créditos de vivienda no tienen la obligación de bajar la tasa? No tienen la obligación. Todo son tasas de mercado. El Profe, techo en Colombia es la tasa de usura. eso le iba a decir, pero eso, pues hay unas, o sea, si el banco baja las tasas, esa tasa de usura también baja, ¿no? Correcto. Y esa es la idea. Y por eso lo hace el Banco de la República, ¿sí o no? Es decir, la tasa del Banrep mueve todas las tasas, pero ¿en qué velocidad? Depende del sistema. Hay un dicho financiero que dice así. El Banrep baja las tasas por el ascensor. Y los bancos por las escaleras. ¿Qué quiere decir eso? Que la transmisión de esa ayuda del Banco de la República se demora semanas o un poquito más para verse transmitida en los créditos. Pero lo que vamos a ver, Juan, hoy es que cuando una empresa toma un crédito, normalmente lo toma a través de lo que llaman una tasa indexada. ¿Qué es una tasa indexada? Normalmente los créditos empresariales, la tasa es la siguiente. Normalmente es IBR o en su defecto ETF o IPC, pues también la atan a la inflación. Entonces es IBR más un spread, que ese spread lo hemos llamado X. ¿Sí o no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Juan, ¿no? Vamos a apuntar. Si el Banco de la República baja la tasa de intermediación, normalmente la IBR también baja. Y al bajar la IBR, pues las empresas pagan menos intereses. Entonces, esa es la idea de cuando el Banco de la República baja tasas. Y también porque esa es la tasa a la que el Banco de la República le presta a los bancos. Es decir, si un banco requiere recursos para el tema de su liquidez, también va al Banco de la República, que es como el prestador de última instancia, y le prestan recursos. ¿A qué tasa? Al 3,75. ¿Qué va a pasar? Lo más seguro es que el Banco de la República en la próxima reunión, ellos se reúnen varias veces al año. Si no estoy mal, tienen una reunión como mensual. Entonces ahí toman la decisión si mantienen las tasas o las disminuyen. Lo más seguro es que les vaya a tocar seguir bajando las tasas. ¿Por qué? Porque ustedes escucharon hoy a Claudia López. Ella dice que hay que prepararse para una cuarentena que sea de 3 meses. Ay, profe, pero eso sí sería posible, por Dios, que amase. Yo, Ese es el gran reto. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Este man de Trump salió el domingo en la tarde. Yo lo veía ahí en Bloomberg y en CNN en inglés. Salió a decir pues que él no iba a hacer la cuarentena total, sino que iba a dejar que la economía siguiera funcionando lentamente. Pero un científico muy respetado allá en Estados Unidos estaba ahí en la conferencia y también lo llevó Trump, y él decía que el modelo estadístico que él tiene, así como ese modelo que hemos construido en clase, con los supuestos que él tiene en esa hojita de Excel, pues por decirlo así, él espera que en Estados Unidos haya entre 100.000 y 200.000 muertos. Y a pesar de eso,
deberían estar en una cuarentena total, pero ese man por no dejar hundir la economía, le está apostando a que haya una mezcla. Pero yo soy de los que pienso que de inicio sí hay que cerrar toda la economía, ya después ahí sí habrá que tomar medidas. Pero usted abrirla del todo también tiene sus problemas en que mientras no haya una vacuna, pues mucha gente va a quedar contagiada, ¿no? Claro. Porque usted puede ser que Claro. no la tenga y le hacen un test y le salga que no tiene el virus, pero si mañana alguien se lo pega, dentro de 3 días lo tiene, ¿sí o no? Es un tema muy complejo. Ujú. Yo creo que aquí en Colombia va a ser muy duro, pero al menos va a salvar vidas, pues el que todos estemos en las casas, aunque volvemos a lo mismo. Uno ve gente por ahí en la calle como pensando como si eso nunca le fuera a dar. Ujú. Muy bien. Es la propia. Entonces, las tasas, si ustedes ven acá en este gráfico, normalmente las tasas son muy cercanas a las tasas del Banco de la República. En ese momento la tasa de usura era el 32, ya está por lo lado del 27 o algo así. Preguntémosle a Juan que trabaja en un banco. ¿Cuál es la tasa de usura del día de hoy, Juan? Jefe, jefe, profe, no, es que yo no sé, es que ¿sabe quién mantiene al tanto de eso? Los asesores. Entonces, ¿vos sos cajero, Juan, sí o no? Sí, señor. Y seguís trabajando Sí, los Está tienen en el trabajo, pues, 28.16. en el 28. Muy bien. ¿Y seguís trabajando normal, Juan? sí, enseguida me tocó una jefe más lambona que pereza. Imagínate que el banco puso una orden que trabajábamos de 8 de la mañana y recortó el horario hasta la 1 de la tarde, pues por el tema que hay. Y la vieja esta apenas le dice a la jefe de ella, es que no, qué pereza dejar la oficina así tirada. Nosotros vamos a salir a las 4. Entonces allá nos clava a todos hasta las 4. Wow. Muy bien. Estamos más aburridos que un berraco. Cuídese bastante, Pero Juan. ¿Qué es la IBR? Entonces, esta es este es un artículo de la República y yo creo que esa es la mejor definición que puede haber. Un artículo viejito. Si ustedes ven ahí, este artículo es del 2007. Desde el 2007 o antecitos del 2007 nació lo que llaman la Libor Criolla. Es una tasa de interés de referencia. ¿Qué traduce? Índice bancario de referencia. Y es la tasa, en términos prácticos, es la tasa a la cual se prestan las grandes instituciones financieras de Colombia. Es decir, tiene un mecanismo de subasta y cada día, si un banco requiere recursos, vas a esa subasta y todos los bancos tienen que contribuir a una formación de precios de las tasas. Entonces hacen una subasta y ahí sale que de un banco le puede prestar a otro banco a 3 meses a una tasa. A esa tasa le llaman IBR de 3 meses. También en una subasta de un mes, una subasta de 6 meses. Entonces, en términos prácticos, es la tasa a la cual se prestan los bancos. Es decir, la tasa a la que le presta, supongamos que la tasa hoy, como la mediana, que es la que calculan, o la media, está por el lado de 3,5, y un banco requiere recursos a 3 meses, se los prestan al 3,5. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Que ya muchos de los créditos están atados a la IBR. Todavía hay créditos que se atan a la ETF, que ustedes saben que la ETF son los CDTs que se abren a 3 meses. Entonces, dependiendo de a qué tasa están captando recursos a 3 meses en CDT los bancos, eso hace que se forme la ETF. Pero la IBR es mucho mejor porque es que al final es la tasa a la que se prestan los bancos. Entonces, si ustedes ven acá, esta es la deuda de UNE, lo que era UNE, pues que ya es Tigo, tenía unos bonos o unos créditos. Y si ustedes ven, lo tenía IBR más un spread.
Por ejemplo, el más caro lo tenía con la vivienda con vencimiento al 2028 y ver trimestre vencido más 365. ¿Cuántos millones? 279, 273 mil millones. Ah, no, debe ser más. Esto es, o este era el saldo. Bueno, no, sí debe ser el saldo, porque al final la suma de los créditos sumaba casi 2 billones. Muy bien. Entonces, como ven, lo que hablamos ahorita, Juan Pablo, es que los créditos para las empresas normalmente están a tasas variables. Y cuando las tasas de interés bajan, pues normalmente el pago de intereses disminuye. Como bien lo decías vos y Juan, pueden haber oportunidades de inversión, pero eso se requiere pues un estudio juicioso de que si esa oportunidad sí valga la pena. El cálculo de la IBR tiene esta formulita que yo las compartiré pues la presentación. Tiene un manejo ahí, más bien, nosotros acá en Colombia complicamos las cosas, pues toca usar toda esta fórmula para convertir una tasa de IBR a efectiva anual. Toca coger la nominal. En Estados Unidos las tasas todas son nominales. Acá nos complicamos un poco, no sé por qué. Acá hay otro pastelito ahí pues para el tema de conversión de tasas. Acá pues un ejemplo de cómo se convierte tasas. Muy bien. Entonces veamos un poquito. Las tasas fijas. Por ejemplo, en Estados Unidos uno puede tomar un crédito hipotecario, lo puede tomar a tasa fija. O también, y esas son las tasas de interés. Por ejemplo, en Estados Unidos lo más seguro es que estén más bajitas, pero un crédito eso fue hace un año. Si usted lo tomaba con un periodo de 30 años, le cobraban el 4,5 apenas. Acá un crédito hipotecario está por el lado del 10. En Estados Unidos el 4,5. Es un golazo. Pero también Vamos a hay, comprar casa a usted puede, Estados Unidos. ¿cómo, Juan? Vamos a comprar casa a Estados Unidos, ¿no? Por eso, una de las cosas, si usted se va para Estados Unidos, Juan, comprar una casa es muy fácil. ¿Por qué? La tasa de interés es muy bajita y le prestan casi el 80% de lo que vale la casa. Entonces, y usted, esa casa, si es una casa, por ejemplo, que tenga dos pisos, o usted la pueda dividir, la que hacen los latinos, la dividen, la alquilan y con el alquiler pagan la cuota del banco y les queda plata. Ujú. Entonces, al cabo de 10, 15 años, tienen una casa y todos los meses les llegó plata al bolsillo. Entonces, hay créditos en tasa variable y hay créditos en tasa fija. Este es un gráfico de las tasas en Estados Unidos, suben, bajan. Cuando hay crisis las bajan muy fuerte, como ahora. Hoy más que nunca las tasas de interés en Estados Unidos deben estar muy bajas. Esta es una formulita que es bueno que la pongan ahí en sus notas. Esta es matemática financiera. La vamos a usar. Con esa tasa, con esta fórmula es que convierte la ETF, la convierte uno a efectiva anual. Dame un momentico, profe, mientras la copiamos, ¿listo? Es- J es la tasa nominal. Mm, La A significa anticipada, es decir, una tasa nominal anticipada, como puede ser la ETF. J, tasa nominal anticipada.
El jueves en la práctica hacemos un ejemplo. En Excel, que es más fácil. Y la M Y la sería. M es el número de periodos. El número de periodos que hay en un año. Por ejemplo, si es una tasa trimestral, el número de periodos que hay en el año son 4 trimestres. Es decir, M sería igual a 4. Profe, qué pena, ¿me vuelve a decir la J qué es? J es una tasa nominal anual anticipada. M es el número de periodos que hay en un año. Sí. El que no he sentido hoy es a Santiago. Ah, sí, ahí está. Santiago. Santiago. ¿No puede hablar o qué? Ah, bien. Muy bien. Reportando sintonía de Desde Bellavista. a ver. Tiene un humor ácido. Muy bien. ¿Ya todo la copiaron? Profe, qué pena si ya lo habías dicho. Profe, qué pena si ya lo habías dicho. Esa M que está fuera de los paréntesis es ¿cuál? La M, Juan, es No me el número de periodos que hay en un año. Listo.